Yo creo que todos saben que mi esposa tiene un taller de alfarería. A ella no le gusta que hable de ella, pero realmente es bien talentosa. A los que no saben y no han visto el trabajo que ella hace, amén. Y admiro en gran manera su talento y su trabajo. Todos los platos, vasos, tazas que están en nuestra casa, usted los va a ver, ella los hizo. O sea, no hay problema cuando se rompe un plato porque ella hace otro. Y hay veces que me deleito en simplemente ir a su taller y ver todas las próximas creaciones en las cuales ella está trabajando. Pero hay algo interesante. Y es que hay muchas personas, no tantas, pero varias personas, no son las mismas personas, para que no se sientan ofendidas, que cada cierto tiempo dicen, yo quiero aprender a hacer alfarería, y vienen y ella les enseña y ellas hacen, o ellos, voy a dejarlo neutral para no identificar quiénes son, hacen su propia creación. Y cuando yo voy a la parte de atrás a ver las diferentes creaciones, yo estoy admirado con todo lo que ella ha hecho y de momento digo, esto tú no lo hiciste. Es clara la diferencia. Y yo digo, paso de un wow a ¿qué pasó aquí? ¿Y qué se supone que sea esto? Y yo hago esas preguntas no para que se sientan mal si alguna vez usted ha ido y ha hecho algo en mi casa. No, bienvenido, siempre y cuando ella la pueda atender. El punto es, hermanos, es que hay una clara diferencia entre la obra que ella hace y la obra que otras personas hacen. No quiero menospreciar el talento potencial de estas personas. Quiero simplemente compararlo con el mío, porque un día yo dije, yo quiero tratar de hacer eso y yo quiero sentarme en la rueda y quiero darle vuelta a eso y formar algo. Hermanos, yo no pude ni completar nada. Lo que hice fue un reguero y no salió nada, o sea, no funcionó para nada. El punto es que no es tanto manejar lo que es el talento que Dios le da a uno y le da a otro. El punto que quiero resaltar aquí es que en nada se compara el trabajo que mi esposa hace con lo que yo puedo hacer en la alfarería. Por lo tanto, yo no soy absolutamente nadie para cuestionarle a ella o darle algunas sugerencias de cómo aplicar técnicas de alfarería, porque yo no sé absolutamente nada de eso. Sería absurdo que yo me ponga en una posición donde yo le enseñe a ella. Si eso es absurdo, hermanos, más absurdo sería que lo que ella crea de momento agarrase una voz y comenzase a quejarse de por qué tú me hiciste taza cuando yo quería hacer un plato, y por qué me hiciste un vaso cuando yo quería hacer de esas matitas que ella hace para poner una carita alegre. Yo no quería hacer eso. Sería absurdo totalmente de que la creación le reproche a quien le está creando. Hermanos, qué absurdo sería que nosotros pretendamos entender lo que Dios no nos ha revelado. Y qué absurdo sería que nosotros le cuestionásemos a Dios, no desde una perspectiva de curiosidad y de duda genuina, sino que le cuestionemos a Dios con reproche en la manera en que Él ha manifestado su gloria. El día de hoy vamos a entrar en este capítulo 9. Bueno, entramos la semana pasada, vamos a seguir en esta semana, en donde el apóstol Pablo nos presenta la manera en que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo su justicia, incluyendo su misericordia,
incluyendo la manera en que Él ha decidido dar a conocer su gloria y también la manera en que Dios cumple sus promesas. Hermanos y hermanas, Dios es el alfarero de la creación. Es decir, Dios es soberano sobre cada detalle de su creación y también sobre cada detalle de su plan de redención. Como título para este sermón le he puesto: nosotros somos el barro, Dios es el alfarero. Tengo 3 puntos que voy a compartir con ustedes. El primero se encuentra de los versos 14 al 18. Y es que Dios es soberano en su justicia y en su misericordia. Luego en los versos 19 al 23, Dios es soberano en la manera de dar a conocer las riquezas de su gloria. Y por último, los versos 24 al 29, Dios es soberano en el cumplimiento de sus promesas. Comencemos con el punto número 1. Dios es soberano en su justicia y en su misericordia. El verso 14 comienza con una pregunta: ¿qué diremos entonces? Y ahí tengo que detenerme para darles contexto. ¿Qué diremos entonces de qué? Bueno, les recuerdo de lo que hemos estado hablando las semanas anteriores y de lo que Pablo ha estado expresando en esta carta de Romanos. El capítulo 8 pareció haber sido como esta cúspide de la carta, lo cual lo es, en la cual muestra esa seguridad de salvación que tenemos, en el cual no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En el verso 1 empieza diciendo no hay condenación, termina diciendo y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entre medio presenta esta dinámica del sufrimiento y cómo tenemos el Espíritu Santo, cómo hemos sido adoptados, cómo hemos sido guiados y somos guiados por el Espíritu Santo. Y luego hay unos versos interesantes en el verso 28, 29, 30, donde habla específicamente que Dios está llevando a cabo su plan y que estamos seguros porque Dios de antemano nos conoció, de antemano nos llamó, de antemano nos predestinó, de antemano nos justificó y de antemano nos glorificó. Luego pareciera ser que el apóstol Pablo como que se equivoca un poco, porque si usted lee la carta pareciera ideal que del capítulo 8 al final brincásemos al 12, donde decimos: ahora vamos a ponerlo en práctica. Como un buen maestro y un buen teólogo, él trae la teología a la práctica a partir del capítulo 12 y pareciera ser que el final del 8 conectaría con el 12, pero no, hay una sección, capítulo 9, 10 y 11, que él empieza a atender una dinámica con respecto a Israel. ¿Por qué? Porque esta seguridad de salvación que Pablo presenta, en la cual él dice que nada nos puede separar, pudiera haber generado ciertas preguntas con respecto a Israel. Si Dios, nada nos puede separar de Dios, entonces, ¿por qué miramos alrededor de la iglesia y casi todos son gentiles? ¿Por qué la mayoría son gentiles? ¿Y qué pasó con los judíos? ¿Y qué pasó con las promesas que le hicieron a los judíos? Si nada nos puede separar del amor de Dios, ¿por qué los judíos entonces pareciera ser que están separados del amor de Dios? Pastor Dave predicó esto la semana pasada acerca de cómo Pablo comienza con una angustia y un dolor profundo en este capítulo 9, porque él desearía que sus hermanos en carne, el Israel étnico, estuvieran en Cristo, pero están rechazando a Cristo aún después de haber recibido tantos beneficios que se nombran en los versos 4 y 5. Y luego empieza o establece lo que es la tesis de este capítulo y de esta sección completa, que es el verso 6, donde él dice: pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Entonces el cuestionamiento estaba ahí. ¿Falló la palabra de Dios? Y Pablo dice: no, para nada.
No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ante esta incredulidad de los judíos, la palabra de Dios no es la que falló. Pastor Dave dijo, y lo cito, un fracaso aparente no es un fracaso. Las personas que piensan que la palabra de Dios ha fallado están equivocadas. La palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios es siempre verdadera. Su palabra siempre se cumple. Dios nunca miente. Él siempre dice la verdad. Nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A los que conoció de antemano, los predestinó para que fueran transformados a la imagen del Hijo. Para probar esto, él va a presentar dos ejemplos, y él es el ejemplo de Dios escogiendo a Isaac, no a Ismael. El descendiente, según la promesa, es Isaac. Pareciera ser que esto es obvio, porque obviamente fue el que tuvo con su esposa, Abraham tuvo con Rebeca, su esposa. Mas, sin embargo, presenta un segundo ejemplo de que Dios escogió a Jacob, no a Esaú. Y aquí se va con más detalle. La elección de Dios tanto a Isaac como a Jacob no está relacionada a lo que ellos hicieron o dejaron de hacer, sino que está relacionada al propósito de Dios conforme a su elección. No por obras, sino por aquel que llama. Entonces la palabra de Dios no ha fallado. Podemos estar seguros de que Dios va a cumplir lo que Él ha establecido. Ahora, tenemos que mantener esas dos palabritas presentes en el transcurso de esta sección. Angustia por los que no están en Cristo porque los rechazan, y seguridad de que Dios va cumpliendo su plan redentor en nuestras vidas. De aquí es que llegamos entonces a qué pues diremos a esto. Verso 14. ¿Que hay injusticia en Dios? Y yo quiero que usted pueda entender lo que son las implicaciones de esta pregunta. Porque esta pregunta está implicando de que la persona que la pregunta entendió de que Dios eligió tanto a Isaac como a Jacob. Y el cuestionamiento es Dios injusto? ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? Esto es un cuestionamiento familiar, porque a través de la carta, cada vez que Pablo presenta una verdad profunda del Evangelio, parece generar dudas con personas que no pueden captar la idea completa del poder de Dios manifestado en la salvación. Se vio anteriormente el capítulo 3. Y si nuestra injusticia se hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Y Pablo dijo, de ningún modo. Romanos 3, versos 5 y 6. Luego en el capítulo 6 sale la misma pregunta, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No, de ningún modo. No malentiendas la obra redentora del Señor. Capítulo 6, verso 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Una vez más, Pablo dice, de ningún modo. Verso 7 del capítulo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? De ningún modo, dice Pablo. Y luego en el verso 13, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte. Y él dice, no, de ningún modo. La causa de muerte es tu pecado. Entonces, ¿es Dios injusto porque Él elige para salvación? Bueno, la palabra de Dios establece con extrema claridad que Dios es un Dios de justicia, no un Dios de injusticia. Segunda de Crónicas 19:7 dice, ahora pues que el temor del Señor esté sobre vosotros, tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni sobornos. ¿Es injusto Dios? No, ya la palabra lo ha establecido de que en Dios no hay injusticia. Deuteronomio 32:4 dice, la roca
Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Entonces, la palabra establece que Dios es justo. ¿Podemos decir que Dios es injusto por elegir a uno y no a otro? Esto pareciera ser injusto, pero una vez más Pablo contesta, de ningún modo. No, y para esto él va a traer dos ejemplos. Primero, de Moisés. Y lo que va a establecer es que Dios es soberano sobre su misericordia. Es su misericordia. Primero usa a Moisés en el verso 15. Estamos en Romanos 8:15. Porque él dice a Moisés, y aquí va la explicación de por qué de ningún modo Dios es injusto. Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. El texto fue leído hace un rato atrás. Es una cita directa que Pablo está haciendo a Éxodo 33:19, donde hay una manifestación de rebeldía del pueblo que había rechazado la obediencia al Señor y había Dios manifestado su misericordia, y en ese contexto el Señor le dice a Moisés, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. Siguiente verso, el verso 16, él explica. El verso 16 está interpretando la palabra, palabra interpreta palabra. Verso 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mostrar misericordia es no dar a una persona lo que realmente merece. Quiero ponerles un ejemplo para que podamos entender esto un poquito mejor. Si usted dice, Dios ha puesto en mi corazón en que en estas Navidades yo voy a tomar a 10 niños de esta congregación para darles un regalito de Navidad. Y se levanta una persona y dice, qué bueno, qué bendición, qué generoso, qué generosa, hermana. ¿Por qué? ¿Esos no son tus hijos? ¿Por qué tienes que darles un regalito? Y te dice, pues, porque quiero. Pero se levanta otra persona y dice, que le vas a dar un regalo a 10. Eso es injusto, porque en la congregación hay 100 niños. ¿Y qué pasa con los otros 90? La dinámica es que tú no tienes ningún tipo de responsabilidad de darle un regalo a nadie. No tienes que dar un regalo a nadie porque no merecen el regalo de parte tuya. En tu bondad estás expresando dar un regalo a 10. ¿Por qué alguien va a molestarse porque no le diste a los otros 90? Hermanos, cuando estamos hablando de que Dios elige para salvación, estamos hablando de que Dios está dando misericordia. Y el momento en que pensemos que la misericordia es merecida, ya dejó de ser misericordia, ya no es misericordia. Entonces la pregunta está relacionada a la justicia, mas sin embargo Pablo la desvía y dice, no. El Dios escoger para salvación no es necesariamente o primariamente una cuestión de justicia, es una cuestión primero de misericordia. Tiene que ver con misericordia y por eso es que él responde de esa manera. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. Verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, la salvación es del Señor. Dios es el que salva mostrando misericordia. ¿Y por qué y cómo nos puede dar misericordia?
Porque a todo aquel que cree en su Hijo, el cual recibió el justo juicio de Dios por nuestro pecado, entonces nosotros podemos tener la misericordia por la obra que Cristo ha completado. Él recibió el castigo de nuestra justicia para que nosotros podamos recibir la misericordia. ¿A quién? Bueno, el Señor dice, al que yo quiera dar la misericordia. El ejemplo que le había traído anteriormente dice, antes de que Jacob o Esaú pudieran haber hecho lo bueno o lo malo. Esto se está llevando a cabo para Dios llevar a cabo su propósito de elección. En otras palabras, la palabra de Dios no ha fallado. No todo el que es descendiente de Israel es Israel. Hermanos, Dios es soberano en su elección de aquellos que reciben misericordia. Y esto no es una doctrina inventada recientemente. Esto es una doctrina no solamente paulina o apostólica, digo paulina refiriéndome al apóstol Pablo, no es solamente apostólica, es una doctrina que el mismo Señor Jesús enseñó. Juan 13:18 dice, no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura. Dios está cumpliendo su palabra. Y hermanos, la elección es un fundamento indispensable de nuestro culto como cristianos. La manera en que en el tiempo ahora adoramos a un Dios eterno. Es parte de nosotros adorar a Dios y decir, como decía el salmista, Salmo 115:1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Hermanos, si nosotros fuéramos responsables de nuestra propia salvación, ya sea totalmente o aún en parte, se justificaría el que nosotros de vez en cuando demos un cántico donde nos estemos dando crédito y cantando por el poder de la cruz y por el poder de nosotros que también tuvimos que ver algo con todo eso. Pero no es así. Nuestro culto y nuestra forma de adorar a Dios es centrada en Dios, no centrada en nosotros por algo, porque la salvación le pertenece al Señor. Quisiera compartir una nota más pastoral. Hay personas que, por la gracia de Dios, han entendido con un poco de mayor claridad esta doctrina de la elección incondicional de Dios. Y a ti quiero decirte que tengas mucho cuidado de no perder el tono por el cual Pablo comienza este capítulo 9. Porque Pablo está hablando de estas cosas con un tono de angustia y con un tono de dolor ante el rechazo de sus hermanos en la carne. Pregunta que te hago, ¿compartes esta enseñanza con humildad o con arrogancia? Si crees esta doctrina y el resultado de creer esta doctrina es algún tipo de altanería, has perdido el punto completo de lo que es esta doctrina. Porque no se trata de exaltarte porque sabes más que el otro. Se trata de que esta doctrina tiene como propósito principal la gloria de Dios. Tiene como propósito principal que nos humillemos delante de su presencia y su majestad. Y tiene como propósito principal que nosotros seamos formados conforme a la imagen de su Hijo. Si por el contrario luchas y se te hace difícil de aceptar esta doctrina, la doctrina de la elección incondicional de Dios es difícil de aceptar para muchos, y lo sé porque para mí fue por mucho tiempo bien difícil de aceptar. No me entraba en la cabeza cómo es que esto fuera a ser posible, y le hacía al Señor las mismas preguntas, pero esto no es justo, pero ¿cómo es posible? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Es complicado. Pero en cierta manera, aunque luchemos con esta doctrina, todos la creemos. Todos la creemos.
Por dos maneras. Número uno, le damos gracias a Dios por nuestra salvación. Al tú darle gracias a Dios por la salvación, tú estás reconociendo de que si Él no hubiera intervenido en tu vida, tú no pudieras ser salvo por ti mismo. Al ser agradecido porque Dios te ha salvado y porque estás en Cristo, estás reconociendo la soberanía de Dios. Y otra razón por la cual también aceptas esta doctrina, a lo mejor con las luchas, es porque tú oras por la conversión de otras personas. ¿Por qué orar a Dios para que salve a alguien cuando a lo mejor puedes crear un buen argumento para convencerlos? No, porque al fin del día estás creyendo en la doctrina de la elección, de que Dios es el dueño de la salvación, que depende de Él. J.I. Packer dijo una vez: de modo que nuestras acciones de agradecimiento y nuestras intercesiones demuestran que creemos en la soberanía divina. Escucha esto. Él dice: cuando estamos de pie, es posible que tengamos debates sobre el tema, pero de rodillas todos estamos de acuerdo. Hermanos, que ese sea nuestro sentir como iglesia. Eso es lo que enseña la palabra. Pero que nosotros nos acerquemos a doctrinas como esta, que adoremos a Dios, pero que lo hagamos de rodillas, que lo hagamos con un corazón que muestre a Cristo. Hermanos, Dios no es solo soberano sobre la misericordia que Él derrama sobre sus hijos, sino también sobre la justicia. El segundo ejemplo que Él da es de Faraón, y aquí estoy en el verso 17. En el verso 17 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí? Está haciendo una referencia directa a Éxodo capítulo 9. Si se dan cuenta, la manera que Pablo presenta la forma en que no ha fallado la palabra de Dios, primero fue a los patriarcas. Fue a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y ahora, acerca de la injusticia, está yendo al Éxodo. Ya mismo se van a dar cuenta que va a ir a los profetas. Él está utilizando todo el Antiguo Testamento para demostrar lo que la palabra enseña, que no ha fallado lo que Dios ha establecido. Entonces, dice que Dios ha levantado a Faraón para demostrar el poder de Dios, y para que mi nombre, dice, sea proclamado por toda la tierra. Luego lo explica, al igual que lo hizo anteriormente, lo explica ahora en el verso 18. Y dice: así que Dios tiene misericordia del que quiere. Eso ya lo había dicho. Sí, ya estuvimos de acuerdo en que Dios es soberano sobre quien derrama su misericordia. Pero ahora va a añadir algo más y dice: y al que quiere, endurece. ¿Es Dios el que endurece? Amén. Es lo que dice aquí. ¿O es Faraón el que se endureció? Amén. La palabra muestra ambos. Hay múltiples ejemplos en el relato del Éxodo. Éxodo desde el capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 14, donde vamos a ver donde Dios endurece el corazón de Faraón. Pero vamos a ver otro versículo donde dice que el corazón de Faraón ya estaba endurecido. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo aquí es que el endurecimiento del corazón de Faraón, en cierta manera, es una forma en que Dios está estableciendo su justicia o el juicio sobre esta persona que tiene el corazón endurecido. Leon Morris lo dice de esta forma: ni aquí ni en ninguna otra parte se dice que Dios endurezca a nadie que no se haya endurecido primeramente a sí mismo. John Stott lo dice de esta forma: de modo que cuando Dios endureció al Faraón, se trataba de un acto judicial,
abandonándolo a su propia terquedad en forma semejante al hecho de que la ira de Dios contra los impíos se expresa entregándolos a su propia depravación. Esto es lo que Pablo había establecido en Romanos capítulo 1. ¿Se acuerdan? Cuando él dijo, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, verso 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Qué está sucediendo aquí? Que Dios es soberano sobre el juicio que Él lleva a cabo sobre estos vasos de ira. En conclusión, Dios no es injusto. Creer en la elección incondicional de Dios, creer que la elección incondicional de Dios es injusto, es fallar a entender la obra de Dios. La salvación se trata de la misericordia, no necesariamente de la justicia. La salvación es del Señor y es la manifestación de su misericordia, como lo expone 2 veces el verso 15 y el verso 16 y una vez el verso 18. Es su misericordia. El endurecimiento del corazón es la manifestación de su juicio a todos aquellos que ya tienen el corazón endurecido. Lo resumo en esta manera. Si recibimos lo que merecemos, recibiríamos justicia o juicio, por cuanto todos pecaron. Hermanos, pero si recibimos lo que no merecemos, entonces estamos recibiendo misericordia. La pregunta no es tanto, ¿es Dios injusto de que escogió a uno y no al otro? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo es posible que Dios haya escogido a alguien para derramar misericordia? A veces nuestra mente se queda estancada en ese pensamiento de cómo es posible. Mas sin embargo, el Señor quiere que lo miremos al otro lado y reconozcamos que nosotros, siendo del polvo que fuimos creados, nos rebelamos en contra del Dios supremo y poderoso, y aún así, siendo enemigos de Él, a Él le plació derramar misericordia sobre nosotros. Esto sigue siendo un misterio. La manera en que Dios salva a unas personas, pero no salva a otras personas y decide ejecutar su juicio. Hermanos, Dios es soberano y el hombre es responsable. Esto es algo que yo no entiendo a plenitud. Y se supone que nadie lo entienda a plenitud, porque Dios no lo explicó por completo. Lo que sí explicó por completo es que Él eligió a unos derramando su misericordia, y sobre otros permaneció el juicio por su propio pecado. No permitas que cosas que no entiendes de la palabra estanquen tu fe, porque tú haces muchas cosas en tu vida de las cuales te beneficias y las cuales no entiendes a plenitud, pero las sigues haciendo. Yo le preguntaba a mi nena ayer, ¿qué tú haces que tú no entiendes qué haces? Y ella me dijo, pestañear. Yo no entiendo por qué es que tengo que pestañear. Dice, pero en ningún momento dejo de pestañear, ¿verdad? Hermanos, yo no sé explicar la manera en que yo estoy respirando un aire, pero ese aire tiene un oxígeno, que ese oxígeno entra a la sangre y esa sangre empieza a rodar por el cuerpo. Yo no sé explicarlo de una forma, pero eso no me para a mí de respirar. Hay veces que dejamos de respirar en el Señor porque no hemos entendido algo que Dios no nos ha revelado. Dios es soberano sobre la salvación. Amén. El hombre es responsable por su pecado. Amén también. ¿Y cómo entonces eso? La palabra lo enseña. Tanto uno como el otro. Me encanta esta cita de Charles Spurgeon. Él dijo lo siguiente: el mismo sol que derrite la cera endurece el barro,
Y el mismo evangelio que derrite a algunas personas para arrepentimiento, endurece a otras en sus pecados. Punto número 2. Dios es soberano en la manera de dar a conocer las riquezas de su gloria. Verso 19 dice: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Miren el cuestionamiento. Pasó de ser, ¿es Dios injusto? No, de ningún modo. Ahora no es un simple cuestionamiento, es un reproche. Esto no es una pregunta que viene de un corazón que quiere realmente claridad porque está confundido. No, esto es un corazón que está en cierta manera poniendo a Dios en la silla del acusado mientras se pone a él en la silla del juez. Lo que está preguntando es lo siguiente: si nadie puede resistir la voluntad de Dios, ¿por qué entonces Dios nos culpa a nosotros? ¿Verdad? Si Dios es soberano sobre la salvación, pues entonces ¿para qué compartir el evangelio? Entonces somos robots o entonces Dios es amor solamente, ¿verdad? Y tratamos de explicarlo de una manera que terminamos comprometiéndonos con la palabra misma de Dios. Es un reproche que le hacemos al Señor. Pablo lo cambia por completo. Si se fijan, él todo el tiempo había contestado con de ningún modo, de ningún modo, de ningún modo. Pero en esta ocasión él dice, no tanto de ningún modo, él dice al contrario. Al otro lado, al contrario. La respuesta de Pablo va mucho, mucho, mucho más allá. Y ahora él empieza a cambiar desde un punto de vista defensivo, de ningún modo. Ahora empieza a entrar en ofensiva y él empieza a hacer preguntas, así como las preguntas que Dios mismo le hizo a Job cuando él quería estar delante del trono para él poder presentar su argumento, mas sin embargo luego de que escuchó lo que Dios le dijo, él decía, me tengo que poner las manos en mi boca porque no quiero que salga palabra de mi boca. ¿Qué es lo que dice el verso? Dice lo siguiente, verso 19, dirás entonces, capítulo 9, capítulo 11 lo hacemos después. Me dirás entonces, ¿por qué pues reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Verso 20, al contrario. Pablo dice, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? La Escritura está llena de diferentes imágenes acerca de Dios siendo el alfarero de la creación. Vemos una de ellas en Jeremías 18, verso 1 al 6, donde dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero y allí estaba haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Estos ejemplos y estas ilustraciones de Dios siendo el alfarero es algo que Dios usa en las Escrituras para mostrar lo que es su relación con su pueblo. Específicamente en el verso 16 de Isaías 29 dice, ¿qué equivocación la suya? ¿Es acaso el alfarero igual que el barro? Para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo, o lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento. Hermanos, esta es la conexión que Pablo está haciendo con esta ilustración. Pablo está presentando una distancia extremadamente imposible de nosotros explicar entre el hombre y Dios, entre el alfarero y la creación, para hacer la pregunta
que está en el verso 20. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? El pecado nos pone en posiciones muchas veces donde pensamos tener derecho de cuestionarle a Dios con reproche la manera en que Dios opera su soberanía. Mas sin embargo, nosotros estamos en infinitamente años luz de distancia de lo que es nosotros y Dios. Inclusive, hermanos, el estado de la iglesia el día de hoy muchas veces es débil porque las personas dentro de la iglesia no conocen quiénes son ellos y no conocen quién es Dios. Y se acercan a Dios como si Dios fuese cualquier hijo de vecino. Como si Dios fuera un igual al nivel de nosotros. Se pierde la reverencia, se pierde el asombro. Pensamos que conocemos de Dios porque simplemente nos gozamos de algunos de los beneficios que Él nos da. Hermanos, de la misma manera en que un plato que mi esposa hace no puede decir, yo quiero ser un vaso, tú no sabes lo que estás haciendo. Dios ha permitido y ha orquestado todas las cosas en nuestras vidas. Y nosotros no estamos en posición de reprocharle a Dios. Sí, hazle preguntas a Dios. Sí, cuestiona con un corazón dispuesto a que Dios te muestre lo que estás preguntando, pero no con un reproche como que Dios está sentado en la silla del acusado. Mira cómo lo dice Romanos 9:21 en la versión Reina Valera. Dice, o no tiene potestad el o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Estos son los textos que nos sacan un poco, pero son los textos que nos llevan a conocer a Dios. Miren el verso 22 y 23. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, aquí estamos viendo propósito, ¿cuál es el propósito de todo esto? Él está haciendo notorio su poder. ¿Cómo? Dice que soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Hermanos, aquí aparece que Dios ha preparado vasos de ira para destrucción, pero no me dan absolutamente ninguna explicación del cómo y el por qué. Lo que sí me da explicación es que Dios en su paciencia los soportó. ¿Para qué? Para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Reflexiona en esto. Reflexiona en la verdad de que Dios ha derramado su misericordia y Dios ha soportado la ira con paciencia sobre estos vasos de destrucción para mostrar su gloria en la salvación que Él completó por nosotros. Porque nuestra mente rápido se va, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer esto? No, ¿cómo es posible que Dios me salve y derrame su misericordia para mostrar su gloria? Dios te salvó para mostrar su gloria. Y Pablo está diciendo, no, la palabra de Dios no ha fallado. Dios está cumpliendo su plan completo desde los patriarcas, desde el Éxodo, y ahora se apresta a presentar a los profetas. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:8. Dice, pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Vamos al tercer punto. Eso que le acabo de leer es una cita de Pedro a Oseas y es la misma cita que Pablo va a hacer ahora. Verso 24. En este último bloque o este último punto vamos a ver que Dios es soberano en el cumplimiento de sus promesas.
Y para él concluir de que él es soberano sobre todas las cosas, sobre la misericordia, sobre la justicia, y dándose a conocer, ahora él va a presentar 4 textos del Antiguo Testamento, 2 de Oseas y 2 de Isaías, para demostrar que Dios cumple sus promesas. Verso 24, es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a los que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Verso 27, Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. En los versos 25 y 26, Pablo está citando al profeta Oseas para demostrar o explicar la sorprendente inclusión de los gentiles en el plan redentor de Dios. ¿Quién era Oseas? Oseas era un profeta específicamente del reino del norte de Israel, que estaba profetizando juicio de destrucción sobre Israel del norte específicamente. Y este profeta recibió un llamado de casarse con una prostituta y que iba a tener hijos de prostitución. Estos hijos de prostitución tenían nombres que ejemplificaban el juicio que Dios iba a llevar a cabo sobre ellos. Uno de ellos era el nombre de su hija, que era la segunda, Lo Ruama, o Lo Ruamá, si no lo digo bien, léalo y me ayuda después. Dice, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel. Indigno de compasión es el nombre de este segundo hijo de Oseas. Ese era el primero. El segundo dice, ponle por nombre Lo Amí, porque ustedes no son mi pueblo, yo no soy su Dios. El juicio que Dios ha decretado por medio de esta ilustración del profeta Oseas y su entorno de su familia, de su esposa y sus hijos, lo que está presentando es un juicio sobre Israel del norte, el cual Dios lo va a reversar de una manera en el cual ellos no están siendo incluidos para incluir a los gentiles. ¿Cómo nosotros podemos probar esto? Porque el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Pedro, están utilizando esa misma cita del profeta Oseas, que está hablando el juicio sobre esa parte de Israel, para entonces decir, a los que no eran su pueblo, ahora sí van a ser su pueblo. Esto es lo que Pablo está diciendo en esta manera. Lo mismo sucede con Isaías. En Isaías, nosotros lo que estamos viendo aquí es la manera en que Pablo, al igual que cita al profeta Oseas, ahora lo está haciendo no solamente para incluir a los gentiles, sino para excluir a los judíos de este plan redentor, excepto un remanente. El trasfondo histórico muestra que el escenario de la apostasía nacional del reino del sur de Judá, Dios estaba dando juicio. Y mira lo que aparece. Pablo está citando al profeta Isaías, versos 22 y 23 del capítulo 10, donde dice, pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. También cita Isaías 1:9, donde dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. En resumen, hermanos, Pablo está citando a Oseas, Pablo está citando a Isaías, uno
para decir Dios va a incluir a los gentiles en su plan redentor. Él va a derramar su misericordia. Por lo tanto, esto es un plan que ya estaba desde los profetas, desde el Éxodo, desde los patriarcas. Dios está cumpliendo su palabra no falla. Al mismo tiempo, ¿por qué miramos alrededor en la iglesia de Roma y en la iglesia primitiva y habían tan pocos judíos y tantos gentiles? Bueno, porque el profeta Isaías ya había establecido, Dios lo había dicho, de que del pueblo de Israel solamente un remanente iba a ser salvo. Hermanos, la palabra de Dios no ha fallado, ni en aquel entonces ni ahora. Este ha sido el plan de Dios desde el principio. El propósito de Dios conforme a su elección permanece porque Él es Dios que va ejecutando su plan a través del tiempo. ¿Cómo? Por medio de Él mismo, que es el que llama. Recordatorio, Romanos 9:11, el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por obras, sino por aquel que llama. Verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Verso 18, así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Verso 22, y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Hermanos, Dios ha derramado su misericordia. Dios es un Dios fiel que va a cumplir su palabra. Cuando nosotros indagamos en el atributo de Dios, de la soberanía de Él, no tenemos de otra más que rendirnos ante su grandeza. Hermanos, conocer a Dios nos va a llevar a humillarnos delante de Él y a adorarle. Es por eso que esta sección en el capítulo 9 comienza de esta forma, pero termina con una doxología. Cuando Pablo dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Es la alabanza, el resultado de nosotros conocer a Dios. Y este es el llamado que tenemos para todos nosotros. Que conozcamos a Dios cada día más por medio de su palabra. Porque conocerle nos lleva a humillarnos delante de Él. Hermanos, mientras más conocemos la distancia que teníamos nosotros de Dios, más vamos a apreciar la distancia que Dios tuvo que enviar a su Hijo para salvarnos. Meditemos en que Dios es el alfarero de la creación. Es decir, Dios es soberano sobre cada detalle de la creación, incluyendo su plan de redención. Si tú no estás en Cristo, quisiera hacerte un llamado para que vengas a Él. Dios es soberano y Dios derrama misericordia sobre todo aquel que viene a Él. No tardes más, el tiempo es ahora. Dale la espalda a tu pecado. Reconoce que mereces el juicio de Dios, así como todos y cada uno de nosotros, pero solamente en Cristo puedes recibir lo que no te mereces: misericordia, gracia, bondad, vida eterna en Cristo. Pongámonos de pie.